Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiendo desde Lima, Perú. Hoy tendremos el discurso, la lección del manual de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 18 al 24 de marzo, titulado Esta es la senda. Estudiaremos, según de Nefi, capítulos 31 al 33. ¿Sí? Entonces damos inicio a la presentación y pregunta, ¿qué aprendieron con su familia sobre Jesucristo la semana pasada con Ven Sígueme? ¿Qué hemos aprendido? Es un recordatorio que debemos estudiar el manual Ven Sígueme durante toda la semana. Como introducción, entre las últimas palabras que Nefi escribió, encontramos esta declaración: me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Y yo debo obedecer. Ese es un buen resumen de la vida de Nefi. Procuró entender la voluntad del Señor y la obedeció valientemente, aun cuando eso implicara poner en riesgo su vida para obtener las planchas de bronce de Labán, construir un barco y cruzar el mar, o enseñar fielmente la doctrina de Cristo con claridad y poder. Nefi podía hablar con gran persuasión de la necesidad de seguir adelante con firmeza en Cristo, de seguir el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna, porque esa era la senda que Él seguía, así como el de nosotros seguimos esa senda, la senda de Jesucristo. Sabía por experiencia propia que tal senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa, y que no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Verdades que encontramos en el manual Ven Sígueme. 4 verdades. Jesucristo y su doctrina son la única senda a la vida. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia cuando fue bautizado. Tercera verdad. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por medio de las palabras de Cristo y del Espíritu Santo, Dios me mostrará lo que debo hacer. Esta es la verdad que vamos a analizar. ¿Sí? Muy bien, entonces damos inicio. Principio que vamos a estudiar entonces. Por medio de las palabras de Cristo y del Espíritu Santo, Dios me mostrará lo que debo hacer. ¿Alguna vez te has sentido inseguro en cuanto a los siguientes pasos en tu vida? Quizás cada uno de nosotros nos hemos sentido un poco inseguros algunas veces, como escoger entre dos caminos. Y creo que podemos dar testimonio de ello. Estudiar una carrera o la otra. Casarme o no casarme. Sellarme o no sellarme. Asistir a la iglesia o no asistir. Seguir el camino de Cristo o no seguirla. Y Nefi
nos revela referente a ello en 2 Nefi 32:1. Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? Creo que estas palabras las hemos escuchado alguna vez en nosotros mismos. Cuando nos bautizamos y la primera semana que estuvimos en la iglesia, nos pusimos a meditar. O quizás el mismo día que nos íbamos a bautizar. Era una responsabilidad. Sabíamos que si entrábamos a las aguas del bautismo, nos sumergiríamos junto con Cristo. Y al salir seríamos nuevas criaturas. He ahí la pregunta, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? Y nos da la respuesta al mismo Nefi en 2 Nefi capítulo 32, de los versículos del 2 al 9. Veamos. Y das una pregunta, o dos en este versículo. ¿No os acordáis que os dije que después que hubiese recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? ¿Qué significa hablar con lengua de ángeles? Al respecto, el elder Jeffrey R. Holland nos dice: por tanto, hermanos y hermanas, en esta larga y eterna empresa de ser más como nuestro Salvador, ruego que tratemos de ser ahora hombres y mujeres perfectos, por lo menos de esta manera, al no ofender en palabra, o dicho de manera más positiva, al hablar con una nueva lengua, la lengua de ángeles. Nuestras palabras, así como nuestras acciones, deben estar llenas de fe y esperanza y caridad. Los tres grandes principios cristianos que el mundo necesita tan desesperadamente hoy en día. Con palabras como esas, pronunciadas bajo la influencia del Espíritu, se pueden secar lágrimas, sanar corazones, se pueden edificar vidas, restituir la esperanza y hacer prevalecer la confianza. Versículo 3. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Es importante entender esta última línea, porque las palabras de Cristo nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Así es que debemos deleitarnos en las palabras de Cristo. Principio que aprendemos hasta aquí. Si nos deleitamos en las palabras de Cristo,
Ellas nos dirán todas las cosas que debemos hacer. ¿Dónde podemos encontrar las palabras de Cristo? En las Escrituras, en los mensajes de las conferencias generales, en la Liaona, en el Libro de Mormón. ¿Por qué crees que Nefi utilizó el verbo deleitarse al escribir la forma en que debemos estudiar las palabras del Salvador? ¿Qué significa deleitarse? Deleitarse, según el de Takashi Wada, significa: cuando era joven creía que deleitarse era sencillamente tener una gran comida con arroz, sushi y salsa de soya. Ahora sé que el verdadero deleite es más que disfrutar de una comida deliciosa. Es una experiencia que incluye gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor a la familia y a los seres queridos, expresar gratitud a Dios y estrechar relaciones mientras se disfruta de una comida abundante, increíblemente deliciosa. Creo que cuando nos deleitamos en las palabras de Cristo, tenemos que pensar en el mismo tipo de experiencia. Deleitarse en las Escrituras es más que leerlas. Debería brindarnos gozo real y fortalecer nuestra relación con el Salvador. ¿De qué forma el deleitarme en las palabras de Jesucristo que se encuentra en las Escrituras puede mostrarme lo que debo hacer? Al respecto, el Spencer J. Conlin nos dijo: puede que enfrenten decisiones con respecto a la misión, su futura carrera y finalmente el matrimonio. Al leer las Escrituras y orar en busca de guía, tal vez no vean la respuesta en forma impresa en una página, sino que mientras lean reciban impresiones nítidas y susurros, y como se ha prometido, el Espíritu Santo os mostrará todas las cosas que debéis hacer. ¿Por qué debo deleitarme con frecuencia en las palabras del Salvador? El elder Richard G. Scott nos enseña el por qué. No cedas ante la mentira de Satanás de que no tienes tiempo de estudiar las Escrituras. Elige un momento para estudiarlas. Deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tengas que reorganizarte o reorganizar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. Versículo 4. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras, no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Pregunta: ¿por qué debo deleitarme con frecuencia en las palabras del Salvador? Para hallarnos en la luz y no perecer en las tinieblas. Las palabras de Cristo
El deleitarme en las palabras de Cristo me llevará a la luz de la vida eterna. Versículo 5. Porque he aquí, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí, esta es la doctrina de Cristo. Y no se dará otra doctrina sino hasta que después que Él se os manifieste en la carne, que ya lo hizo. Y cuando se os manifieste en la carne, las cosas que Él os diga os esforzaréis por cumplir. Y ya están escritas en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón, y en Doctrina y Convenios, y las revelaciones que reciben los profetas de esta última dispensación. Versículo 7. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras. Y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad. ¿Qué significado tiene la maldad? La desobediencia. En otras palabras, él quedó a solas para lamentar a causa de la incredulidad del pueblo y de nuestros días, a la desobediencia que le dan a las Escrituras, a las palabras de Cristo, y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento, ni entender el gran conocimiento que viene de parte de Dios, cuando les es dado con claridad. Sí, con toda claridad de la palabra. Las palabras de Cristo son claras. Son claras. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones. Y me duele tener que hablaros concerniente a esto. Porque si escucháis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar. Porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí os digo, que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Principio y verdad que aprendemos hasta aquí. Si oramos siempre, el Padre Celestial consagrará nuestros esfuerzos para el beneficio de nuestra salva, de nuestras propias almas. El orar siempre, el orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo, consagrará todos nuestros esfuerzos para el beneficio de nuestras propias almas. Y triunfaremos, lograremos el éxito. Otro principio que hemos aprendido, o verdad, el Padre Celestial desea que oremos. Otra verdad,
Satanás no quiere que oremos. Debemos orar siempre. ¿Qué significa orar siempre? El elder David A. Bednar nos enseña. Hablamos con nuestro Padre Celestial en la oración de la mañana. En el transcurso del día, conservamos una oración en el corazón para recibir ayuda y guía constantes. Al final de nuestro día, volvemos a rodearnos y damos un informe a nuestro Padre. Examinamos los acontecimientos del día y expresamos sincero agradecimiento por las bendiciones y la ayuda recibida. Nos arrepentimos y con la ayuda del Espíritu del Señor, buscamos maneras de actuar mejor y de llegar a ser mejores. De ese modo, la oración de la noche aumenta y es una continuación de la oración de la mañana. Y la oración de la noche es también una preparación para la ferviente oración de la mañana. Qué hermosa enseñanza del elder David Bednar. Que podamos ponerlo en práctica. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive y nos ama. Esta es la senda. Este es el camino. Seguir a Cristo. Vivir su evangelio. Guardar sus mandamientos. No hay peor maldad que la desobediencia. Y no hay peor mal que no orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo todos los días. Porque Satanás enseña a no orar. El Padre Celestial quiere que le oremos. Nos ha dado ese mandamiento a través de su Hijo Jesucristo. De pedid y recibiréis. Que debemos orar al Padre Celestial en el nombre de Cristo. Y es más, nos dio un ejemplo de cómo orar. Ese ejemplo es el Padre Nuestro. Es un ejemplo, un modelo. Pero no quiere decir que lo repitamos todo el tiempo. Se volvería, ya no sería una oración. Sería un rezo o un poema. Sé que si oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, Él dará respuesta a nuestras oraciones. Él nos ayudará en nuestros problemas. Él nos ayudará con nuestra salud. Él nos ayudará con nuestra familia. Él nos ayudará en nuestros empleos y en todos nuestros caminos. Fortalecerá nuestros cuerpos y fortalecerá nuestro espíritu. Porque Él es Dios y quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, que estamos aquí en la tierra. Solo quiere que nos comuniquemos a diario. Esta es la senda. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. El Señor vino y viene pronto. Cuídense. Oremos siempre. Que la paz reine en sus hogares. Shalom, hermanos.
Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.